Hola de nuevo chicos, es un gusto contar con su audiencia. Este tema es continuación de ecuaciones diferenciales exactas. Es el segundo ejemplo del mismo tema y es tomado a partir de la sección 2.6 del libro de ecuaciones diferenciales de Bois de Prima. Ya no es de Denis Sill, es de otro libro. La diferencia entre este ejercicio y el otro fue que en el primer ejercicio de ejemplo la ecuación diferencial resultó ser exacta y en este no es exacta. ¿Qué pasa cuando nosotros nos topamos con ese tipo de casos? A pesar de que ya me adelanté ligeramente a la problemática, se va a abordar desde el principio. Entonces, el problema número 27 va más o menos así. Dice, función exponencial de x diferencial de x más e a la x cotangente de y más 2y cosecante de y diferencial de y igual a 0. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer en la solución de ecuaciones exactas o por el método de ecuaciones exactas es definir si se cumple la condición. A partir de ese criterio de condicional va a ser el desarrollo que nosotros tengamos para el problema. Ahora, la única condición que debe de cumplir estas ecuaciones es que el diferencial de m, la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora, ¿quién es m y quién es n? M va a ser aquel término que esté siendo multiplicado por el diferencial de x. O sea, este primer término para mí va a ser m. Y n va a ser aquel término que esté siendo multiplicado por el diferencial de y. Esto va a ser n. Recuerden que la forma canónica es m, x, y, diferencial de x, más n, x, y, diferencial de y. Aquí es muy importante que tomen en consideración los signos en caso de que se tenga que calcular el factor integrante. Ahora, vamos con lo siguiente. Vamos a comprobar si esos diferenciales son exactos, son iguales. Entonces vamos a derivar parcialmente a m con respecto a y. La derivada parcial de una función exponencial cuyo exponente es x se debe derivar respecto a y es 0. Esto se toma como constante. Esto lo debieron de haber visto en la parte de cálculo vectorial. Como no tengo ninguna y para derivar, se toma constante y la derivada de una constante resulta ser 0. Ahora vamos a derivar parcialmente a n, pero con respecto a x. Recuerden, derivada con respecto a x de y a la x cotangente de y, más 2y cosecante de y. ¿De acuerdo? Ahora, para este caso, la cotangente de y, al ser diferente de x, se toma como constante. Y contamos con un término que sí se puede derivar y va a ser el único que va a derivarse, que es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto el resultado es e a la x cotangente de y. Ahora, no podemos derivar 2y cosecante de y porque no hay ninguna x en ese término, por lo tanto se vuelve 0. 0 es diferente de e a la x cotangente de y. Por lo tanto, la ecuación no es exacta. Ahora, tenemos dos tipos de formas para calcular ese factor integrante. Por lo general, uno se va a volver más difícil o casi imposible de resolver. El tip que yo te doy para esta parte es que tú
tú elijas aquel diferencial que tiene menos términos como denominador, porque será más fácil de factorizar. Permítame, aquí tenemos unos problemas técnicos. Ok, aquí, como les había comentado, vamos a elegir aquel que tenga menos términos. ¿Pero a qué me refiero con eso? Bueno, m solamente tiene un término que es e a la x, mientras que n tiene dos y se va a complicar al extremo para obtener su factor integrante. Por lo tanto, mi primera opción para intentar obtener ese factor integrante va a ser obtener el factor integrante en función de y. Voy a utilizar esta forma y esta por el momento la voy a descartar. Ahora nos va a servir mucho lo que nosotros hicimos en la parte de arriba. De aquí voy a obtener lo siguiente. Voy a simplificar y en lugar de escribir n de x, que yo sé que voy a escribir e cotangente de y, que fue lo que encontré. E a la x cotangente de y. Y en lugar de escribir m de y, pues voy a escribir 0. En lugar de escribir m, identifico quién es m, y m resulta ser simplemente e a la x, y lo escribo. Como pueden ver, estas expresiones son semejantes y se factoriza, reduciéndose la expresión. Entonces, en el integrando solamente voy a tener integral de cotangente de y diferencial de y. ¿De acuerdo? Ahora, yo necesito que tengan el formulario a la mano del libro de Leitol y va a encontrar que la integral de la cotangente de u diferencial de u va a ser un logaritmo natural del seno de u más c. Para este caso, entonces la solución va a ser función exponencial logaritmo natural del seno de u. Seno de y, perdón. Recuerden que por propiedades de los logaritmos, la función exponencial y el logaritmo se van a cancelar, dándome únicamente el resultado de seno de y. Y esto va a ser mi factor integrante. Ok, ahora ya que calculé el factor integrante, voy a multiplicar mi ecuación diferencial por ese factor integrante. Lo voy a escribir con negro. Va a ser e a la x diferencial de x más e a la x cotangente de y más 2y cosecante de y diferencial de y igualado a 0. Recuerden que lo vamos a multiplicar por el seno de y. En el primer término voy a tener e a la x seno de y diferencial de x más e a la x cotangente de y más 2y cosecante de y diferencial de y. Ok, aquí me faltó escribir seno de y, ¿verdad? Seno de y, porque estoy multiplicando todo. Más 2y seno de y cosecante de y diferencial de y por diferencial de y.
igualado a 0. Ahora, ustedes podrán observar que aparentemente se volvió demasiado complicado porque hay más términos ahora en la ecuación diferencial. Aquí es donde nosotros hacemos uso de las identidades trigonométricas. Ok, la cotangente equivale a tener cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y el seno es igual a tener cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno, de nuevo aquí, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo que va a pasar es que estos términos, al ser iguales, se van a eliminar. Recuerden que en una multiplicación se multiplica numerador por numerador, en el caso de fracciones, y denominador por denominador. Entonces voy a tener lo siguiente. Esto y esto y esto y esto se va a eliminar. De igual forma pasa aquí. Voy a tener una coca. Voy a tener también un cateto opuesto por hipotenusa. Los catetos opuestos se van a eliminar y me va a quedar cateto adyacente sobre hipotenusa, y eso es un coseno. Entonces la ecuación diferencial se reescribe como e a la x seno de y diferencial de x más e a la x coseno de y más 2y, porque todo esto se volvió 1. Diferencial de y igualado a 0. Ahora vamos a ver si la ecuación se volvió exacta. Para comprobarlo hacemos la misma prueba que hace rato. Derivada parcial de m con respecto a y debe de ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ok, entonces para el primer término, la derivada del seno, voy a escribir aquí, derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada con respecto a y de a la x seno de y. Ok, no puedo derivar e a la x, por lo tanto lo voy a tomar como si fuese una constante, pero sí puedo derivar al seno, y la derivada del seno es el coseno. Entonces el resultado es e a la x coseno de y. Para el otro, derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de e a la x coseno de y más la derivada parcial la derivada con respecto a x de 2y. Ok, no puedo derivar 2y con respecto a x, por lo tanto es una constante y vale 0. Ahora, sí puedo derivar esa función exponencial, porque el exponente que tiene es x, y su derivada quedaría como e a la x coseno de y. Ahora la condición se cumple, son exactas. Quiere decir que nuestro factor integrante fue calculado apropiadamente. Y para la solución vamos a tener lo siguiente. Vamos a integrar a n vamos a integrarlo en la siguiente hoja. Ok, lo vamos a integrar y a continuación vamos a hacer otra prueba. Recuerden que al integrarlo podemos separar, y aquello que no sea y, que es la constante, el diferencial, sale el integrando como si fuese una constante. La primera integral va a quedar como e a la x coseno de y, y la segunda como 2 integral de y diferencial de y. La solución a esas integrales sería e a la x seno de y más y cuadrada más h de x. Ahora recuerden que esta expresión dada la voy a derivar. Esto fue n. La voy a integrar, la voy a derivar con respecto a x. Entonces
vamos a derivar el resultado con respecto a x. Y debe de cumplir una condición. La condición es que se parezca, no se parezca, es que sea idéntico a lo que nosotros obtuvimos después de multiplicar por el factor integrante, que fue e a la x seno de y. Entonces yo tengo que tener el otro lado de la igualdad, e a la x seno de y. Vamos a ver si es igual. Ok, entonces derivada con respecto, derivada parcial con respecto a x de e a la x seno de y más y cuadrada más h de x. ¿De acuerdo? Al derivarlo parcialmente voy a tener e a la x seno de y. No puedo derivar a y cuadrada porque no es x y esto vale 0. Pero sí puedo derivar a h de x. Y sería entonces h' de x. Entonces, hacemos un despeje y esto, el que está sumando, pasa al otro lado restando. Y tengo que h' de x es igual a 0. Por lo tanto, el resultado de la ecuación diferencial va a ser el siguiente. El resultado va a ser que e a la x seno de y más y cuadrada es igual a c. Recuerden que después de todo proceso de integración se agrega una constante de integración arbitraria cuando la integral es indefinida. Por eso agregamos a c. En el siguiente ejemplo, h de x va a tener un valor. Si h' de x es igual a 0, siempre en ecuaciones exactas vamos a agregar o vamos a igualar los términos a la constante de integración arbitraria tal cual yo lo he hecho aquí. Bueno, entonces seguimos con el ejemplo número 3 de ecuaciones diferenciales exactas. Los veo en el siguiente video, chicos. Hasta luego.